¿Conoces a Jesús y la Escritura? Quinta parte. ¿Es importante el sábado para Dios? En Éxodo 31, versículo 13 nos dice: Di a los israelitas, guardad mis sábados, porque el sábado es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. ¿Es importante el sábado para Dios? Así está escrito en Ezequiel capítulo 20, en los versículos 12 y 20. Nos dice: Les di también mis sábados, para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Y cuando nos dice santifico es apartado. Y en Ezequiel 20:20, como había mencionado, santificad mis sábados, o sea, apartad mis sábados, santificad mis sábados, para que sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Señor, soy vuestro Dios. En el Evangelio, en 3 de los libros, en Lucas, en Marcos y en Mateo, nos dice lo siguiente. Comienzo con Lucas capítulo 6, versículo 5, donde nos dice: Y les dijo: El Hijo del Hombre es Señor del sábado. En Marcos capítulo 2, versículo 28, así, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Mateo capítulo 12, versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y en el libro de Isaías capítulo 66, versículo 23, nos dice: Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí, dice el Señor. El sábado que fue instituido en la creación, lo leemos en el capítulo de Génesis número 2, versículo 3, donde nos dice: Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Dios bendijo el séptimo día. El séptimo día en la semana es sábado, y lo santificó, lo apartó. Importante, el sábado es un mandato de Dios. Y recordemos, no olvidar los 10 mandamientos, entiéndase, la ley de Dios. Recordar el cuarto mandamiento, que está en el libro de Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, y en Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. Y continuando en el próximo tópico, hablando de la creación, ¿sabías que Jesús existía y estuvo en la creación? Recuerda el título de este estudio bíblico: ¿Conoces a Jesús y la Escritura? En el primer libro, entiéndase Génesis, está escrito en el libro de Génesis, en el primer capítulo, versículos 1 al 31. Más en Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 3, donde explica el término donde Dios efectuó la creación. Obviamente, en el resto de la Escritura habla sobre la misma. Ahora veamos qué nos dice de la presencia de Jesús en la creación. En el libro de Juan, en el capítulo 1, versículos 1 al 3, está escrito: En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Nota, el Verbo es Jesús. Veamos Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. En Hebreos capítulo 1, versículo 2, escrito está: Pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo el universo. Y en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, nos dice lo siguiente: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación.
Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Claramente escrito está en el libro de Colosenses, en el libro del apóstol Juan y en el libro de Hebreos. ¿Y qué dijo Jesús respecto a su existencia? En el libro de Juan capítulo 17 versículo 5 dice: Ahora, Padre, glorifícame a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuese. La pregunta es, ¿qué hace Jesús hoy en día? En Hebreos capítulo 7 versículos 24 al 25 dice: Pero como Jesús permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso, Jesús puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Nota, nadie en la tierra está autorizado a perdonar pecados, solo Jesús. Así que puede ver esto en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18. En Hechos, en el libro de Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos 1 al 4, dice lo siguiente: Hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Así que hasta aquí este tópico, esta quinta parte en ¿conoces a Jesús y la Escritura? Que el Señor les bendiga.